Hola, buenas, soy Pedro Azumendi, ginecólogo y obstetra de la unidad de ecografía del Centro Gutenberg, y en este quinto vídeo de la serie Vídeo Gutenberg vamos a tratar los síntomas más frecuentes que aparecen en el primer trimestre del embarazo, ¿vale? Y este es el primer matiz con el que quería empezar, con la palabra puede. Esto no quiere decir que el hecho de no presentar estos síntomas que vamos a comentar a continuación pueda ser un significado o estar relacionado con que el embarazo no esté evolucionando de forma correcta, ¿vale? Que en alguna ocasión se nos ha dado que ha venido alguna paciente agobiada, preocupada, nos ha llamado por no haber presentado esos síntomas que se suponen que la embarazada tiene que presentar, ¿vale? O sea que el primer dato que quiero daros es que el no presentar síntomas no está relacionado con que el embarazo no esté yendo según lo esperado, ¿vale? Así que tranquilidad, si tenéis la suerte de no presentar estos síntomas, que a veces se convierten en incómodos, pues enhorabuena, siempre que el embarazo vaya bien, no hay ningún problema, todo lo contrario, podéis disfrutar el embarazo sin estos síntomas que a veces hacen que el primer trimestre del embarazo pues sea un poquito desagradable según cada paciente. Una vez explicado esto, vamos a empezar con los síntomas por frecuencia, ¿vale? El más frecuente que nos soléis preguntar, que suele aparecer, es ese dolor o molestia tipo regla, que recuerda esa presión aquí abajo de la barriguita, como esos días previos antes de que venga la menstruación, y sí que normalmente suele suponer un agobio a la paciente, puesto que parece que le recuerda esa sensación de que va a venir la regla, ¿no? Y siempre que sea una molestia, algo leve, pues se considera súper normal, es muy frecuente presentarlo, tiene un componente hormonal de retención de líquido también por la progesterona y también por un aporte extra de sangre que va a necesitar el útero para desarrollar el embarazo en las primeras etapas. Y son los dos mecanismos por los que esta sensación de tensión, de pesadez, dolor tipo menstruación que podemos presentar en las primeras semanas del embarazo. No hay que agobiarse siempre y cuando sea una molestia, ¿vale? Puede ser incómoda, pero no llegue al umbral de dolor fuerte. Si es un dolor agudo, se te acompaña de otros síntomas como fiebre, como dolor con la orina, con manchado o con vómito durante el episodio de dolor, pues siempre que habrá que consultar con el médico para descartar una serie de complicaciones que se pueden presentar durante el primer trimestre, ¿vale? Pero si son unas molestias leves, tolerables, no hay ningún problema y son muy frecuentes tenerlas, ¿eh? Y el mecanismo del que he dicho, ese aporte extra de sangre sobre todo. El segundo síntoma más frecuente que puede aparecer son las famosas náuseas e incluso a veces vómitos. Estas son producidas por otra hormona del embarazo que se llama beta-HCG principalmente, aparte que la progesterona también dificulta la digestión, pero principalmente es la beta-HCG la culpable de esta sensación, quizá la más desagradable durante el primer trimestre cuando se presentan. Es esa sensación de ganas de vomitar, no necesariamente la paciente vomita, o a otras pacientes que por supuesto que acaban teniendo vómitos durante el primer trimestre. Os voy a dar una serie de consejos que pueden hacer disminuir esta sintomatología. En primer lugar, os recomiendo espaciar las comidas, es decir, no hacer 3 comidas copiosas, sino hacer muchas comidas de menos cantidad. Esto nos va a ayudar a disminuir las náuseas, sobre todo los vómitos, ayudando a la digestión. Segunda recomendación, pasa por evitar tener el estómago vacío, aunque parezca contrasentido, que no tenga mucho sentido, es decir, bueno, si tengo el estómago vacío voy a estar mejor. No, cuando llegamos a tener el estómago totalmente vacío se segregan una serie de sustancias que van a hacer que empeoren estas náuseas y estos vómitos, por lo que la primera recomendación es evitar que el estómago esté vacío, incluso cuando nos despertemos, no esperar esa media hora que habitualmente esperamos para el desayuno, sino inmediatamente nos despertemos, tomar una pequeña pieza de fruta, una galleta, algo pequeño, aunque sea pequeño, para evitar que el estómago esté vacío durante más tiempo, ya que ha venido toda la noche haciendo la digestión. Esto también nos ayudará. La tercera recomendación es evitar comidas grasas y fritos. Esto ya va a ser una recomendación casi para todo el embarazo, pero más si cabe en el primer trimestre, pues que de forma natural no sientan bien, son digestiones más pesadas. Si encima ahora que no tenemos una digestión del todo buena, no le ayudamos con el tipo de comida y nos empeñamos a hacer comida grasa y frita, pues también empeoraremos, ¿vale? O sea que evitar grasas y fritos. También se recomienda evitar tanto lo muy sólido como lo muy líquido. Es decir, las comidas semisólidas que llamamos, esas cremas de verdura, los batidos de fruta suelen ir muy bien en cuanto a textura, ¿vale? Otra siguiente recomendación es comer un poco lo que nos apetezca. No en cuanto a comer porquerías, no se entienda así, sino si tenemos náuseas, ¿vale? O nos empieza a dar asco algunas comidas y forzamos por comérnoslas,
va a ser contraproducente y tendremos más náuseas, incluso vómitos. Es decir, aquello que no se nos antoje, cuanto más sano, mejor, pero haciendo también un poquito de caso al apetecer, ¿vale? Esto me apetece, pues aprovecha y te lo comes. Evidentemente, si te apetece toda la guarrería y eso, pues hay que ponerle algún freno, pero si no forzar porque sea sano, porque me han dicho que tengo que comer mucha fruta, es forzar porque empeoraremos. La última recomendación de cara a la náusea pues será evitar el nada más terminar de comer, tumbarnos, ¿vale? Esto no ayuda porque de forma mecánica la digestión, de forma vertical, tanto sentado como de pie, pues lo facilita. Entonces la recomendación es sobre todo de cara a la cena, aunque también si echamos siesta al mediodía, pues no terminar la comida y directamente ir a la cama, sino quedar una media hora, una hora en postura sentada erguida, ¿vale? Que ayudará a la digestión también. Esto a veces, todas estas recomendaciones suelen ser suficientes y otras mujeres que a pesar de todas estas recomendaciones, pues siguen con mucha náusea, con vómito, entonces ya empezamos con un tratamiento farmacológico. Para esto sí que os recomendamos que consultéis con vuestro médico para la prescripción de algún tratamiento cuando sea necesario. Incluso también os digo que a veces no es suficiente el tratamiento vía oral y mujeres que empeoran mucho de los vómitos, tenemos que incluso hacer un tratamiento en ambiente interhospitalario, intravenoso, ¿vale? Por evitar una deshidratación de la mujer y afortunadamente esto no es muy frecuente, pero en algunas pacientes sí que tenemos que recurrir a tratamiento, ya te digo, intravenoso. Porque con esto, ¿qué os quiero decir? Que tampoco nos empeñemos. Una mujer que no para de vomitar, que no tolera, que no está hidratándose, no tiene que aguantar los vómitos sí o sí porque me han dicho que esto es normal. Vamos a tener cabeza. Si llevamos unos días que no toleramos, que estamos con vómitos, que no podemos ni tolerar el agua, a veces hay que recurrir a los tratamientos que estamos diciendo, ¿vale? Antes que sea peor. El siguiente de los síntomas que se puede presentar durante esta primera etapa del embarazo viene un poco en relación con lo anterior, pero esa sensación más de asco, cambio en olores y en sabores, cosas que antes nos resultaban agradables, tanto en comidas como olores corporales o de colonia o de productos de limpieza, ahora se pueden convertir de repente en algo desagradable, ¿vale? Esto sí que es verdad que es bastante frecuente. Aquellas comidas que antes te encantaban, ahora no tanto. Aquellos olores que antes te parecían súper agradables, pues ahora no lo son tanto, incluso pueden llegar a ser desagradables, es normal, ¿vale? Esto tanto de las náuseas, los vómitos como y el asco, pues lo habitual, ¿vale? Es que se me pase, o sea, que aparezca sobre la semana 8, 7, 8 del embarazo, cuando aparece, que no tiene por qué aparecer siempre, y lo habitual es que desaparezca pasando la semana 12, 13, es decir, el primer trimestre del embarazo que nosotros llamamos, ¿vale? Me gusta recalcar también aquí la palabra habitual. ¿Por qué? Porque tengo muchos pacientes que le he dicho esto, se me ha olvidado explicarles que hay algunas pacientes que desgraciadamente se prolonga durante gran parte del embarazo, incluso todo el embarazo está en náusea y puede pasar, no es lo frecuente, pero puede pasar, ¿vale? Es decir, lo habitual es que en la semana 12-13 mejoremos, pero puede pasar que se prolongue desgraciadamente. Otro de los síntomas muy frecuentes que podéis presentar durante el embarazo es esa sensación de cansancio, de no puedo con mi cuerpo, ¿no? Este síntoma lo provoca la progesterona, otra de las famosas hormonas que se producen en gran cantidad durante el primer trimestre del embarazo, que es muy importante que se produzca, y a veces pues hay mujeres que debido a una tolerancia distinta pues le produce este síntoma de sueño, de cansancio, de no poder estirar con mi cuerpo. Y la mujer es normal, la paciente que se agobia, ¿vale? Porque dice, juez, estoy empezando el embarazo, tengo mucha ilusión, pero es que no puedo tirar mi cuerpo, qué largo se me va a hacer el embarazo. Aquí sí que, con respecto a diferencia con el tema de las náuseas y los vómitos, sí que es mucho más frecuente que en la semana 12 esto pase y al revés, a partir de la semana 12-13 adquiramos una vitalidad incluso superior a la previa del embarazo, ¿vale? Entonces no agobiéis, que si estáis muy cansadas, esto pasará, siempre y cuando descartemos también la primera analítica, que no hay un tema de tiroides, no hay un tema de anemia que lo puede estar causando, ¿vale? Si todo está bien en cuanto a la analítica, pues esperar que se pasará y ganaremos mucho en vitalidad. El último síntoma que quería comentar con vosotras es que esa sensación que algunas presentáis de dolor mamario, ¿vale? De tensión mamaria, esa mastalgia que nosotros llamamos, que es dolor de pecho. El mecanismo es muy parecido al que se produce previamente a la regla, porque la hormona que lo produce, la progesterona, que ya hemos hablado antes de ella, que también se produce en la segunda fase del ciclo, es decir, antes de que venga la regla.
y hace que se acumule más líquido y es esa sensación de tensión, de hinchazón, que llega a ser muy molesta, acompañado también de sensibilidad aumentada en el pezón. ¿Vale? Esto es muy frecuente también que se aparezca en el primer trimestre y es normal si no se acompaña de otros síntomas, ¿vale? Y como hemos dicho con el resto de síntomas, pues lo habitual y normal es que mejore pasada la semana 12. Entonces, resumiendo, síntomas más frecuentes habituales durante el embarazo, unas molestias tipo regla en el bajo vientre, que son normales y nos tienen que agobiar. En principio si son molestias y no es un dolor agudo ni que se acompañe de otros síntomas. Las náuseas y los vómitos, que también son muy frecuentes y que habitualmente mejoran pasada la semana 12. El asco o cambio en gustos y olores. El cansancio, ¿vale? Que se produce y el tema del dolor de pecho o mastalgia tensional. Todos estos serían los síntomas más habituales. Todo lo que se salga de esto o síntomas que puedan aparecer, pues recomendamos consultar con su médico, ¿vale? Bueno, un saludo y espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente.